Romanos 8:13. Si lo tiene, diga amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una de las obras, ministerios que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente es exactamente esto: hacer morir los deseos de pecar, las obras, las prácticas de la carne. El Espíritu Santo que recibimos en el momento de la salvación, Él quiere santificarnos, Él quiere formar el carácter de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a continuar entonces con el tema, las medidas para prevenir el pecado. Y estamos en el tema de que una de las medidas que el cristiano debe considerar, meditar, usar cada día es entender que la Biblia enseña que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y la morada del Espíritu Santo es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer el pecado. Vamos a continuar con este tema acerca de la morada del Espíritu Santo, una medida preventiva en contra del pecado. Señor, ayúdanos, mi Dios, a entender la Biblia. Te suplico que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas de tal manera que podamos entender la Biblia, Señor, y creer la Biblia, aplicar la Biblia en nuestras vidas, poder crecer espiritualmente obedeciendo la Biblia y podamos, Señor, seguir siendo más como nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que tu nombre sea glorificado, las almas sean salvadas y la iglesia sea edificada, sea apacentada, alimentada. Señor, por favor te lo pido, recibe toda la gloria, la honra, sigue trayendo a los hermanos que no han llegado, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 7 van de la mano, ya que un verdadero cristiano mantiene una lucha constante, y esa lucha constante es una lucha interna que el creyente experimenta por santificarse cada día. Un verdadero creyente le interesa sobremanera que ser cada día más como el Señor, crecer espiritualmente, hacer morir las obras de la carne. Tienen un enfoque, tienen un propósito, y ese propósito está en Romanos capítulo 8, versículo 28, y habla del propósito por el cual debemos morir a la carne, porque debemos santificarnos, crecer espiritualmente. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice la palabra de Dios, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito. Hay un propósito en la santificación, hay un propósito en hacer morir las obras de la carne, y Dios muchas veces permite dificultades, pruebas, circunstancias exactamente para cumplir ese propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? La predestinación en la Biblia nunca es para pensar que alguien es escogido para salvación, sino la predestinación tiene un propósito, y ese propósito se presenta con el término para. ¿Para qué es esa predestinación? ¿Para qué? Esa palabra predestinación da la idea de un programa. Una vez que una persona decide, después de haber escuchado el Evangelio, decide arrepentirse y creer en Cristo, entra en una predestinación, en un programa. Ese programa Dios ya lo estableció de antemano. Hay un programa para la persona que es salva, es el cielo, es la santificación, la justificación, una cantidad de bendiciones, el arrebatamiento de la iglesia, participar de la redención de su cuerpo y una cantidad de beneficios que tenemos. Pero para el que decide rechazar a Cristo hay una predestinación, hay un programa. ¿Cuál? El infierno, el castigo, una vida miserable, una vida terrible, porque la paga del pecado sigue siendo muerte y destruye. Entonces
ese pequeño paréntesis para continuar. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo tema de la santificación, todo crecimiento espiritual, que es un sinónimo, santificación en la vida del creyente es enfocarnos a ser como ¿quién? Como Cristo. Y ahí es cuando cada cristiano debe reconocer humildemente que todos necesitamos ser más como Cristo. Todos, ninguno aquí dice, no, yo ya completé, no, yo ya no necesito más, yo ya no necesito congregarme, yo ya no necesito Biblia, yo ya no necesito oración. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque la medida es ¿quién? Cristo. El sábado, el viernes en la vigilia estuvimos estudiando acerca del tema del arrepentimiento. Y es un cambio de mente, es un cambio de voluntad, pero una voluntad para cambiar. Entonces, ¿quién de este lugar ya no necesita cambiar? Todos necesitamos cambiar. Cuando hablamos de arrepentimiento, la palabra meta es cambio, no ya el pensamiento que tiene que llevar a un pensamiento de carácter, una voluntad de estar cambiando. Pero la pregunta de algunos que están llegando a Cristo hasta ahora, que llevan poco tiempo, ¿cambio para qué? Bueno, el cambio siempre va desde el pecado, desde la maldad hacia Cristo, siempre. Entonces usted no se va a comparar con el tal hermano o el otro hermano o la otra hermana, no, siempre la medida es Cristo. Y cuando vemos la santidad de Cristo, ¿nos hace falta o no? Claro, nos hace falta siempre. Por eso la mortificación del pecado, por eso la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo, es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Entonces, si el Espíritu de Cristo está en usted y está en mí, ¿qué quiere hacer el Espíritu Santo? Duplicar el carácter de Cristo, duplicar la imagen, la palabra ícono, ser como Cristo. Cada aspecto de nuestra vida, el Espíritu Santo quiere duplicar a Cristo en nosotros. Eso es la vida cristiana. Por eso es que cuando por allí en Hechos capítulo 11, vaya allí un momento, no pierda aquí Romanos. Por allí en Hechos capítulo 11, cuando miraron esos cristianos, y podemos usar esta palabra, esos cristianos originales, desde el origen, los primeros cristianos, no eran chiviados, no eran imitación mala, como hoy en día las cosas, no, todo es imitado. No, eran cristianos originales. Tenían, usted ve, hermanos, que algunos artículos tienen algunas marcas originales, ¿no? Pero también hay algunos que las imitan. Esos cristianos tenían una marca, un sello original, el sello del Espíritu Santo. Hoy en día hay mucho falso, dice la misma Biblia en Gálatas 2, en la carta a los Corintios, falsos hermanos. Hay mucha falsedad. Cristo lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Hay mucha falsedad. Pero allí en esa iglesia original, esos creyentes originales, ellos vieron marcas, dice en Hechos 11:26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia. Hechos 11:26, ¿lo tiene? Dígame. Uno de los problemas más preocupantes en estos últimos tiempos es la ignorancia y la incapacidad de algunos creyentes de usar la Biblia. No quieren la Biblia, no saben la Biblia. Llevan años de ser cristianos, de profesar ser cristianos y no saben usar la Biblia. Y eso es algo deprimente y algo preocupante. Cada semana usted debe hacerse un experto en la Biblia, si usted es cristiano, por supuesto. Cada persona se vuelve experto en lo que ama, en lo que quiere, en lo que anhela. Y cada cristiano cada día debe volverse experto en la palabra de Dios. Dice, y enseñaron a mucha gente. Y mire, a los discípulos se les llamó. ¿Quién les llamó a ellos? Los inconversos le llamaron a ellos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cristianos? Hechos 11:26. Se les llamó pequeños cristos. Era una réplica ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que estamos estudiando en Romanos 8. Ellos eran hechos a la imagen de Cristo. El problema de algunos cristianos es que quieren ser como el mundo, quieren vivir como el mundo, quieren pensar como el mundo, y la Biblia nos manda a ser como ¿quién? Como Cristo.
Cada vez usted, no, pero ¿a quién me quiero parecer? Y usted busca por ahí una foto en el Facebook de un mundano, de una mundana, de un homosexual, de una lesbiana, y usted se quiere peinar, se quiere vestir como ellos, y eso es incorrecto. Usted no va por el camino correcto. El camino correcto a la santificación, a la madurez, es ser como Cristo. Y para ser como Cristo, el Espíritu Santo quiere mortificar nuestra carne, hacer morir las obras de la carne. Cuando vemos en Efesios capítulo 4, entonces ellos dijeron, mire, aquí hay cristianos, pequeños cristianos. Le pregunto, cuando la gente lo ve a usted, ¿cómo lo ve? ¿Cómo le dice? No, ahí va el ladrón, ahí va el mentiroso, ahí va el malapaga, ahí va el iracundo, ahí va la mundana, ahí va el mundano. O le dice, ahí va alguien que se parece a Cristo. ¿A quién se parece usted, hermano? ¿A quién se quiere parecer usted, hermano o hermana? Jovencito, jovencita. El Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer el pecado para que nos parezcamos a quién, a Cristo. Efesios capítulo 4, por eso debe intensificar el tiempo de oración, el tiempo con la Biblia, con la palabra de Dios. Esto, la Biblia, aunque es un libro pues que se debe entender intelectualmente, la Biblia es un libro espiritual. Y es que yo no entiendo cómo, si no entiendo, debe haber un gravísimo problema de falta de conversión. Porque este libro no se lee como el Quijote de la Mancha o como un libro de Gabriel García Márquez, no, es un libro inspirado por Dios. Y la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Te necesitan nacer de nuevo para entender la Biblia. Préndasele una alarma preocupante si usted no entiende la Biblia. Si está en español, ¿por qué no la entiende? Hay un grave problema ahí. Grave problema de salvación. Si no hay apetito tampoco a la palabra de Dios, la Biblia es un alimento para el alma. Entonces debe haber una preocupación en usted que dice que es cristiano y sigue vagando en esta vida sin una conversión, sin un nacimiento nuevo y necesita a Cristo. Y cuando usted lee la Biblia, ora más, viene más a la iglesia, todo lo hace por un propósito, ser más como Cristo. Y cuando usted es más como Cristo, vive a Cristo, entonces la bendición de Dios va a estar en su vida. En Efesios capítulo 4 dice uno de los propósitos del pastorado, de los evangelistas, de los maestros en la Biblia, Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Bueno, pastor, ¿y usted por qué no nombra a los apóstoles y los profetas? Hermano, tiene que estudiar la Biblia, los apóstoles y profetas ya no están, ya no se necesitan. Aquí mismo en Efesios 2:20, abramos otro paréntesis para los que están llegando a conocer no una religión, sino conocer la Biblia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué no dice fundamento de los evangelistas, pastores y maestros? Porque los evangelistas, pastores y maestros no dejaron ningún fundamento. Los que dejaban el fundamento fueron los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento? Este libro. Los apóstoles nos dejaron la Biblia, y ya cuando la Biblia se terminó, allí por el año 90, 95 después de Cristo, cuando se escribió la última hoja de la Biblia, se cerró el canon en Apocalipsis capítulo 22 y dice que ninguno puede añadir, ninguno puede quitar. Entonces ya no se hacen necesarios los apóstoles y los profetas. Luego Pedro el apóstol dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo primero esto, que nunca la profecía de la Escritura, ahí está la Biblia, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la Biblia, ya no se necesitan apóstoles y profetas. Pastor, ¿y esos apóstoles que están ahí, de dónde salieron? ¿Quiénes son? Bueno, Pablo lo dice, ellos son falsos apóstoles. ¿Dónde lo dice? Según a los Corintios 11:13. Esos son falsos apóstoles. Cada vez que usted encuentre un apóstol por ahí, ahí está el diablo, hermano. No se deje engañar. Eso lo dice la Biblia, hermanos.
No sea ignorante. 2 Corintios 11:13, hermanos. Lea la Biblia. 2 Corintios 11:13. Usted necesita, hermanos, tener la convicción de seguir a Dios a través de la Biblia. La Biblia, hermanos. Si usted sigue dejándose engañar, las herejías le van a destruir su vida, su matrimonio, sus hijos, su vida. Necesita leer la Biblia. 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, dice la Biblia. Obreros fraudulentos. ¿Por qué falsos apóstoles? Porque solamente hay 12 apóstoles, no más. ¿Y los demás quiénes son? Bueno, son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos. 2 Corintios 11:13, si usted no ha llegado todavía, algún día llega ahí. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y mire cómo Pablo le llama a estos apóstoles falsos. Usted los ve por ahí. Cada vez que usted ve a un apóstol por ahí en una iglesia, ahí está Satanás. Es una secta. Salga de ahí. Así que no es extraño si también sus ministros. Pablo está diciendo que esos son ministros del diablo. ¿Sí lo lee aquí en la Biblia o no? Son ministros del diablo. Espero que usted no esté siguiendo al diablo. No, yo no sigo al diablo. Si sigue un apóstol, está siguiendo al diablo, porque es un ministro de Satanás, dice aquí. Sus ministros, hermano, no siga a ningún hombre, siga a Cristo. Bien, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, mire, el fin va a ser terrible, será conforme a sus obras. Volvamos a Efesios 4, cerremos de paréntesis. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ellos ya no están, no tenemos la Biblia. Ahora, ¿quién están? Los evangelistas, pastores y maestros. El propósito de una iglesia, que haya pastores, que haya maestros, que haya evangelistas, ¿es para qué? Versículo 13, versículo 12, a fin de perfeccionar, la palabra madurez, la palabra crecimiento. Usted y yo necesitamos una iglesia, necesitamos estar dispuestos a evangelistas, pastores y maestros para madurar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que usted le sirva a Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿quiénes? Todos, a todos los salvos, lleguemos a la unidad de la fe, la doctrina, y del conocimiento. Estamos en Efesios 4:13, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida. ¿Cuál es nuestra medida? De la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra estatura. Allí es donde nos apuntamos. Entonces, lo que hacemos es, el Espíritu Santo hace es hacernos morir al pecado y luego hacernos ser como Cristo. Ese es el propósito de la vida cristiana. Ese es el enfoque, ese es su propósito cada día. Ser menos como el mundo, ser menos pecadores y ser más como Cristo. Ahí está el tema de la mortificación de la carne. Ahí estamos mirando. ¿Qué es la carne? Bueno, ya miramos qué es la carne, y es la expresión que se usa acerca de la naturaleza pecaminosa. Volvamos a Romanos 8, y lo que quiere el Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice la Biblia. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No se le olvide esto. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? ¿No? Es la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que aparece aquí en Romanos 8:3. Leamos Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Entonces aquí Pablo también introduce otro tema del ascetismo o de la salvación por obras. Pensar que la ley salva a alguien, pensar que el judaísmo puede salvar a alguien, pues queda totalmente inoperante por causa del poder que hay en la carne. Ninguna religión puede tratar con ese tema de la carne, con ese impulso de pecar. ¿Cuál religión puede ministrar, hacer morir, tratar con el tema de la carne? Si toda religión mismo carne es, porque es herejía, ¿sí? Entonces no puede tratar con ese deseo interno natural de cada individuo. Solamente la regeneración producida por la obra del Señor Jesucristo
Solamente la presencia del Espíritu Santo adentro de un individuo puede controlar ese monstruo, ese animal que tenemos adentro, esa carne. Por eso Pablo dice aquí en Romanos 7, miserable de mí, Romanos 7, 24. Esa carne dice ahí. En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 8, y los que viven según la carne, o sea, según ese deseo pecaminoso, no pueden agradar a Dios. Versículo 12, así que hermanos deudores somos, no a la carne, otra vez, sárquicos es la palabra ahí, ese deseo, esa naturaleza interna. Pablo está enfatizando aquí la diferencia entre la vida espiritual y la carne. Hay un contraste ahí, hay una lucha constante en el cristiano, y por eso usted viene a la iglesia, por eso usted ora, usted busca a Dios, por eso el ayuno, por eso la oración, por eso la separación, porque usted necesita vencer la carne y llevar una vida espiritual. Esa es la clave de la vida cristiana. Pastor, ¿cómo hago para tener una vida exitosa, hermano? Usted tiene que hacer morir los deseos de la carne y crecer espiritualmente. Esa es la clave de la vida cristiana. Entonces estamos enfocando primordialmente en el texto o en el término mortificar, hacer morir la carne. Ese es un lenguaje figurado. Vamos a recordar un poco qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Imagínese esto, imagínese que se mata un animal. Matar un animal significa quitarle su fuerza, quitarle su poder, quitarle vida para que ya no pueda actuar, para que ya no pueda hacer lo que quiere. Esa es la idea de hacer morir las obras de la carne, es debilitar esa parte, ese deseo. Mire, ¿cuál es su parte que usted está batallando? ¿Es una chismosa? ¿Qué es? Eso daña su entorno. Ira, ¿qué tal la ira en su matrimonio? Usted le contesta mal a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a sus hijos. Eso, ahí es donde usted tiene que atacar. No atacar a su esposa, no atacar a su esposo, sino atacar esa ira. Ahí donde tenemos que... ¿Cuál es el problema suyo? ¿Los ojos? ¿Se va? Entonces ahí es donde usted tiene que atacar eso, hacer morir. Es decir, debilitarle, quitarle la vida para que no pueda actuar. ¿Cuál es el pecado que usted está batallando? Porque es que el pecado es el que hace que usted no pueda recibir la bendición de Dios. Entienda eso. O sea, lo que queremos es que usted viva una vida cristiana exitosa, una vida cristiana, hermanos, que usted pueda recibir lo que realmente las bendiciones de Dios. Usted ve montones de iglesias y lo que ellos van es detrás de que Dios le bendiga. Ay, pastor, ore por mí. Y algunos muy religiosamente tienen sus agüeros y hablan con el papá, bendición. Esos son puros agüeros, eso no sirve de nada. Mientras que usted viva en pecado, a ver, échese la bendición. Nada de eso le sirve. Va a ir de mal en peor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y dice que el que encubre sus pecados no prosperará, está claro. Mientras que usted viva ahí, Proverbios 28:13 lo enseña. Pero aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras que usted viva ahí con esa lujuria, esa laxivia, con ese deseo del morbo, de la pornografía, de estar mirando mujeres y estar deleitándose ahí en el pecado, usted no va a recibir bendición de Dios. Ahora, tiene que pensar si realmente ha sido salvo, primeramente. Porque nadie puede entender esto, nadie puede hacer mortificar. Imagínense que el que hace morir las obras de la carne es el Espíritu Santo. Y si usted no es salvo, ¿cuál Espíritu Santo va a tener? Eso no aplica. Primero tiene que examinar, como dice 2 Corintios 13:5, si estáis en la fe. Si realmente usted es un verdadero cristiano. Para que usted pueda empezar a hacer morir eso, a hacer morir ese viejo hombre, esa figura que el apóstol Pablo tiene aquí, es hacer morir ese enemigo, eso que usted tanto ama, que tanto se deleita, que se niega a renunciar, a abandonar, es lo que usted tiene que hacer morir, ese viejo hombre, con sus recursos, con sus habilidades, con su sabiduría, con todas sus maquinaciones, la fuerza, hay que hacer debilitar eso.
Una persona espiritual, una persona que agrada a Dios, un cristiano ejemplar, no es un cristiano perfecto, es un cristiano que le ha declarado la guerra al diablo, al mundo y a la carne. Ese es un cristiano exitoso, ese es un cristiano que Dios usa. No es una persona que no mora en él nada, absolutamente nada de pecado, eso es mentira. Es alguien que es consciente de que el pecado mora en él y se la pasa cada día mortificando la carne. Y para hacer morir a alguien, lo mejor es hacerlo morir de hambre. Entonces ahí es cuando usted se separa, ya no escucha música mala, ya no escucha a Marcos Witt, ya no escucha a Jesús Adrián Romero, nada de esa porquería que tanto daña a la gente hoy en día, porque es una porquería, hermano. Es música comercial, que lo único que hace, mire, dígame si no, ¿cuántos años lleva usted de ser cristiano? Y no se sabe 30 versículos de memoria. ¿Por qué? Porque esa música que usted escucha alimenta su carne, su hombre viejo, y le impide que usted memorice la palabra de Dios. No es que usted sea tonto, no es que usted no tenga memoria, es que usted alimenta su carne. Y la carne no quiere nada con las cosas de Dios. Y usted piensa que escuchando a Alex Campos, toda esa basura, usted piensa que usted crece. No está creciendo, está alimentando su carne. Lo que usted tiene que escuchar es eso que a usted no le gusta: salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe por qué inicialmente a usted no le gusta esa música? Porque esa música está matando su carne, y su carne está reaccionando naturalmente a la buena música, está reaccionando a la buena predicación. Su carne quiere charlas motivacionales, pero no quiere que le digan que usted es un adúltero, un fornicario, un marihuano. No quiere eso. Usted no quiere escuchar que ame a su mujer, que respete a su mujer. Usted no quiere escuchar que usted tiene que obedecer a su marido. Usted no quiere escuchar eso. Su carne reacciona naturalmente hacia es como cuando hay una infección en su cuerpo y tiene que ministrarle un antibiótico, pero la bacteria, el virus, la infección reacciona, él no se quiere morir. Y si usted no le da todo el tratamiento, todo el proceso, que más o menos son 7 días para un antibiótico, esa bacteria, ese virus se hace más fuerte. Así es el pecado. Si usted no le ministra la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el venir a la iglesia, ese pecado cada vez se va a hacer más fuerte. Y usted necesita hacer morir eso. En eso es que estamos aquí. Andad en el Espíritu, vivir una vida espiritual. Eso hace que no satisfagamos los deseos de la carne, que no alimentemos las obras de la carne. Esta palabra mortificar ha sido traducida en el español como matar, como hacer morir. La palabra es usada muchas veces en el español y muchas veces significa hacer morir, es negarse a sí mismo, negarse de cumplir un deseo. Es un uso simbólico que también significa molestar, fastidiar, amargar la vida. En el uso bíblico, la palabra que aparece aquí en Romanos 8:13, hacer morir, es quitar la fuerza, quitar la vitalidad, quitar el poder de algo a fin de que muera. Ese es el propósito de la vida cristiana: quitarle el poder, quitarle la fuerza, quitarle la vitalidad, quitarle, hermanos, la influencia de ese pecado en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi hablar. Ese es el propósito. Para eso usted viene a la iglesia, para eso usted lee la Biblia, para eso usted y yo oramos. Velad y orad para que no entréis en qué. Pero usted ora es para que Dios le dé. No, ore para que no caiga en tentación. Ore para que no pelee con su esposa. Ore para que ame a su esposa. Ore para que usted pueda respetar a su esposo. Ore para que pueda venir a la iglesia bíblica y no esté escuchando basura en el internet. Ore para que usted pueda leer la Biblia cada día y se comprometa con Dios de leer 10, 20 capítulos diarios para que se alimente espiritualmente y al mismo tiempo su espíritu está siendo fortalecido, pero porque como es alimento, como es leche espiritual, como es alimento sólido la Biblia, pero al mismo tiempo la Biblia es espada que va matando, va cortando la carne. Qué bendición la Biblia.
Y dice la Biblia en ese contexto, en Romanos 13, 14, estamos estudiando la idea de debilitar, por falta de alimento, hacer morir de hambre. Eso es lo que usted necesita. La envidia tiene que hacerla morir. La avaricia hay que hacerla morir. ¿Sabe cómo se hace morir la avaricia? Dando a la obra de Dios. Dando a la obra de Dios. Romanos 13 y 14 dice la palabra de Dios: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis. ¿Sí ve? Es el mismo verbo que aparece: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Entonces aquí está al contrario, en una forma negativa. Así como usted compra mercado para que su esposa, espero que usted esté comprando mercado, papá, esposo, espero que usted sea responsable y que no sea peor que un incrédulo, que tiene que ir a hacer mercado, que tiene que ir a pagar la renta, que tiene que pagar los servicios. Provea para los suyos. Provea para los suyos. Provea para los suyos. Es que hay una cantidad de irresponsables, hermano, hoy en día. Provea, por eso el que no trabaja, que no coma. Entonces, de la misma manera, aquí está diciendo Pablo, al contrario, a la carne no le dé nada. Póngala a aguantar hambre. No le provea absolutamente nada. No le provea televisión, no le provea Netflix, no le provea Facebook, no le provea Instagram. No le dé nada a esa carne. Póngala a aguantar hambre. Y no olvide que la carne anda arrastrando, mirando cómo agarrar algo para comer. ¿Y sabe a quién le provee? A un chismoso después de la predicación. El chismoso llega y le dice como le dijo el diablo a Eva, con que Dios dijo. No le crea lo que dice el pastor. No, yo no es el pastor, es lo que dice aquí este libro. No provea, el diablo le va a proveer, el mundo le va a proveer para que usted alimente su carne. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. El celular cada rato le va proveyendo a usted comida para la carne, comida para la carne, comida para la carne. Tenga mucho cuidado. La falsa doctrina, la radio, Caracol, RCN, todo eso le provee. Le quita fe. Y la Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud, añadir fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice la Biblia. Usted tiene que proveer. Escuche palabra de Dios. Mire, hermano, escuche la emisora BBN, hermano, 1100 AM, buena emisora. Si no tiene un radio, hermano, descargue la aplicación. Quite esos 10 juegos diabólicos de fútbol, de matar, de carritos, y ponga la aplicación de BBN. ¿Cómo alimenta usted la carne con esos jueguitos? ¿Cómo alimenta usted esa carne, ese impulso de estar ahí con esos jueguitos y que el carro y esto y para allá y matar? Y usted se ríe, hermano. No se ría. Eso es delicado, hermano. Usted está alimentando, está proveyendo, está quebrantando un mandamiento de no proveer para los deseos de la carne. Más bien, en lugar de eso, haga una sustitución. Quite lo malo, ponga lo bueno. Ponga, hermanos, mire, hay jueguitos bíblicos de preguntas bíblicas. Ay, mire, qué buena idea. Ya no son carritos, son jueguitos de preguntas, de respuestas. Descargue esas aplicaciones y edifíquese con la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? Necesitamos obedecer la Biblia, hermano. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. En una versión actualizada dice, no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Si usted sabe que hay un hermano que le incita a usted a pecar y le dice, ay, no sea tan religioso, eso no es tan malo, mire, apártese de esa persona. Apártese de esa persona. Pero, hermano, las malas amistades, las malas conversaciones, dice 1 Corintios 15:33, corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, debemos acabar con cualquier cosa en nuestras vidas que sirva como comida para alimentar la naturaleza pecaminosa. No debemos proporcionarle ninguna cosa que le fortalezca, ninguna cosa que le ayude a tener fuerza, nada que le dé poder, nada que le dé vitalidad, nada que alimente ese pecado. Podemos alimentarle, debemos desechar eso.
Pablo lo dijo así, esto ya lo vimos, pero dice aquí 1 Corintios 9. Pablo dice esto, 1 Corintios 9, 26. Es lo que usted y yo tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestra carne. Ponerlo en disciplina. 1 Corintios 9, 26 dice, 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, es una metáfora, y lo pongo en servidumbre. Que él obedezca. Una violencia aquí. Ahora, tenemos que mirar y practicar eso cada día. ¿Cómo le fue esta semana con esto de la mortificación de la carne? ¿Qué conscientemente le hizo daño a usted esta semana que alimentó su carne? Mire, cuando usted tiene problemas de ira, y todos, tiene problemas con los ojos, con la inmoralidad, y usted escucha mala música. Mire, yo no sé usted, cuando usted escucha, inclusive algunas rondallas, usted ve que su espíritu como que rechaza eso. Cuando usted está espiritual, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y usted necesita ir a los himnos, usted necesita ir a los salmos, pero cuando usted escucha mucho eso, usted va a ver que va a reaccionar más fácil, a responder más feo a alguien, a su esposa, cuando usted provee, cuando usted alimenta. Mire, cuando usted come algo por ahí en la esquina y come cualquier cosa barata, que fritan las cosas, sus chorizos 30, 20 veces ahí, y usted se come algo y usted baja el estómago y usted como que, uy, me hizo daño esto. ¿Tiene un baño? ¿Sí o no? Espiritualmente debe ser lo mismo. Usted sabe que cuando usted alimenta su carne, usted se va a sentir mal. Usted ya no va a querer leer la Biblia, ya no va a querer venir a la iglesia, su semblante cambia. Cuando Dios le dice a Caín, bueno, ¿por qué ha decaído tu semblante? Pecado hay ahí. ¿Sí? ¿Por qué ya no quiere leer la Biblia? ¿Por qué ya no quiere ganar almas? Tiene un deseo de descubrir otra vez el pecado. Ahí es donde usted tiene que tratar, dije, algo está mal conmigo. Pedro lo dice ahí. Así, abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire, ¿cuántos ya sabe que si come chicharrón se muere? Ya el médico ya le dijo, tiene el ácido úrico. ¿Cuántos ya saben que si se comen 1 kilo de carne roja, el ácido úrico le va a estallar los dedos? ¿Cuántos ya saben? ¿Cuántos ya saben? ¿Cuántos ya saben que si se comen un chorizo, su tensión se sube a 200 y se muere? ¿Cuántos ya saben? ¿Y qué es lo que tiene que evitar? Bueno, yo no como esto, voy a tomar jugos más ácidos para controlar mi tensión. ¿Cuántos saben que tienen un problema gástrico terrible, tienen úlcera y que si se tomen un tinto de una vez se puede reventar la gastritis? ¿Cuántos ya saben? Pero ¿sabe qué hacen? Va y se comen el chorizo. Y luego, pastor, ore por mí, estoy enfermo. Y yo, ¿sabe qué? Últimamente me la paso regañando. Mire, los más enfermos en la iglesia, y perdón, son los que están allá pidiendo, ¿tiene más sal? Los que más están pidiendo oración, hermano. Pastor, ore por mí. Y tiene más sal, y yo le regaño. Hermana, se está muriendo y pidiendo sal, sodio, que es una de las causantes de la hipertensión, y se siguen tragando eso. Están ahí con ese ombligo ya todo roto, metiéndose insulina. Y vean allá, pastor, está muy simple el jugo. Se está muriendo. Si yo no me estoy muriendo, gracias a Dios, pero yo le bajé a todo eso, hermano. Ahora, en el aspecto espiritual es más importante. Usted sabe que le está haciendo daño, corte eso, hermano. Hágase una dieta espiritual. Llegue a la casa, llegue a su celular, quite toda esa cantidad. Mire, yo tengo más de 80 personas que eliminé, tengo bloqueados en mi celular. Yo ya no puedo comer pollo en el Rocky, hermanos, porque eso a mí me hace daño. Estas papas tan ricas con esa ensalada llena de manteca, porque esa es la salsa esa que le hacen. Eso es muy rico, pero yo no puedo, me hace daño. Y yo quiero tener un cuerpo saludable para servir a mi Dios. Yo no quiero levantarme un domingo en la mañana con la tensión a 200, con el azúcar a 3000 o no sé cómo.
Y no me puedo levantar y con el ácido úrico así y mis pies allá. No, yo quiero venir a predicar, hermano. Por eso yo me cuido. Ahora, espiritualmente, por eso usted debe hacer una dieta y empezar a cuidarse. Dejar de ir a esos sitios que le hacen mal. Dejar de ir a esas casas a chismear y a hablar del uno y del otro. Dejar, evitar, quitar esa cantidad de enemigos, o más bien amigos que son enemigos. Empezar a bloquear en su celular una cantidad de contactos, borrar una cantidad de aplicaciones, quitar Facebook, Instagram, porque todo eso le está haciendo daño a usted, porque está alimentando su carne. Todos aquellos que piensan acabar con el pecado con unos cuantos golpes ligeros se equivocan. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo. Ellos van a fracasar en su vida cristiana y terminarán siendo muertos por ese enemigo. La regeneración asegura que los creyentes no pueden continuar viviendo bajo el control del pecado, pero no significa la aniquilación o la destrucción de las raíces del pecado en su corazón. La regeneración, el nacimiento nuevo, no aniquila ningún pecado totalmente, sino que más bien produce un cambio en nuestra relación con todo el pecado. Ya no hay, el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ahora tenemos un nuevo Señor, se llama Jesucristo. Romanos 6:12 dice la Biblia, Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ya no reina, ya no reina. El apóstol Pablo es un ejemplo de esta realidad. Vemos en la vida del apóstol Pablo que algunos pecados fueron mortificados en el momento de su nacimiento nuevo. Por ejemplo, usted ve cómo Pablo iba camino a Damasco antes de Hechos 9, ¿recuerdan? ¿A qué iba? Iba a matar a los cristianos. Él odiaba a los cristianos. Pero en el momento de que fue salvo, todo eso cambió. Él amó a los cristianos. Él odiaba a los gentiles. Él después se convirtió en un maestro de los gentiles. O sea que eso cambió inmediatamente. Y otros pecados fueron debilitados por la regeneración, pero algunos permanecieron en él. Mire esto, Romanos 7:15. El odio hacia los judíos, el odio hacia los gentiles, el odio hacia la iglesia se acabó en el mismo momento. Mire, y vemos casos especiales. Hay personas que en el momento de la salvación que le cogieron fastidio a la cerveza, al aguardiente, al cigarrillo, pero otros no. O sea, cada cristiano es un caso especial. Hay personas que se convirtieron y ya no tienen debilidad con los deseos sexuales, pero otros sí. Hay algunos que erradicaron la mentira en sus vidas, pero otros no. Unos con la avaricia, con el orgullo, pero otros no. Por ejemplo, Pablo dice que algunos pecados fueron mortificados en el momento de su salvación, pero otros fueron solamente debilitados, pero otros permanecieron con mucha fuerza en la vida del apóstol Pablo. Miremos esto, Romanos 7:15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aunque él aborrecía eso, terminaba practicándolo. Pero ese pecado él lo aborrecía, así que llevaba un avance en ese pecado. Él lo aborrecía. Hay algunos que no aborrecen cierta clase de pecados. Ahorita le vamos a mostrar uno del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo en esta experiencia personal nos enseña a nosotros de la realidad del pecado, pero también de la realidad de la esperanza y la motivación que tenemos en la obra, la morada del Espíritu Santo en nosotros para hacer morir eso, absteniéndonos, no dándoles comida a ellos. Si yo sé, hermanos, que yo tengo un problema con los ojos, yo tengo que separarme de un computador. Si usted tiene un computador en su cuarto y usted batalla con eso, debería sacarlo y ponerlo en la sala. Amén. Si usted sabe que es chismosa, hermana, usted debería evitar cierta clase de personas que también son chismosas. Y hermano, esto no debería llevarlo a usted a risa. Yo no estoy contando chistes.
Yo le estoy dando una clase para que usted aprenda su vida cristiana. Amén. Es algo que es real. ¿Usted piensa que el chisme es algo normal? Es pecado, hermano. ¿Mm? Es una característica de Satanás. La palabra calumniar es la palabra diabolos. ¿Sí? Entonces, si usted quiere escuchar chistes, vaya sábado felices. Pero lo que usted necesita es morir a esto. Morir a esto. Y con una actitud de risa usted no va a morir a esto. A mí me da mucha pena, pero si matan a alguien, eso no da risa. Yo no veo risa en eso. Yo no veo risa en que usted esté ofendiendo a Dios y Dios no lo esté bendiciendo. A mí me preocupa. ¿Sabe por qué me interesa que Dios lo bendiga a usted, hermano? Porque la obra misionera necesita de su bendición. Amén, hermanos. La obra misionera, la gran comisión que se está llevando en esta iglesia necesita cristianos supremamente bendecidos. Pero mientras que usted no aprenda a lidiar con el pecado, Dios no lo puede bendecir. Es así de sencilla la obra de Dios. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley. Y bueno, algunos permanecieron en él, en Pablo, con mucha fortaleza. En 2 Corintios 12 vemos cómo Dios trató a Pablo. Le envió un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Y la razón era esta. 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. En el versículo número 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. ¿Cuál era el problema que Pablo tenía? Bueno, el orgullo. Y ese pecado permaneció con mucha fortaleza en él. Ya era un apóstol, Dios le había revelado. Mi hermano, en el Nuevo Testamento no se conoce a alguien como Pablo que Dios le haya revelado tanto, especialmente con respecto al arrebatamiento de la iglesia, a principios escatológicos. Nadie como Pedro, hermano, y Juan. Pues como Pablo, perdón. Y dice, mire, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Por eso Dios muchas veces tiene que tratar su carne, porque ahí es donde está el problema. Por eso la enfermedad. Un mensajero de Satanás. Aquí en este sentido Satanás era un siervo de Dios para ayudar a Pablo a hacer morir ese pecado del orgullo. Dice, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahí estaba el problema de Pablo. Y respecto a lo cual, o sea, al aguijón, él rogó a Dios que se lo quitara. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabe por qué Dios no le quitó ese aguijón? Parece ser una enfermedad, parece ser una situación, no se sabe, pero ese aguijón que tenía Pablo probablemente en su cuerpo, aquí como dice, era para que él hiciera morir el orgullo. ¿Qué es lo que usted batalla? Debe, en lugar de escaparse, en lugar de zafarse, en lugar de estar peleando con el predicador, con Dios mismo, con la Biblia, reconozca que tiene un problema de pecado, enfréntelo delante de Dios, humíllese delante de Dios y haga morir eso. Y estoy seguro que después de eso va a venir una bendición hermosa para usted, hermano. Pero mientras que usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con ganar alma, yo no estoy de acuerdo. No es que usted no esté de acuerdo, es que usted es un desobediente y está en pecado. Y necesita decir, sí, está bien, me rindo. Tú tienes la razón, Señor. Esa es la palabra monologueo que aparece en la palabra 1 Juan 1:9, confesar. Estar de acuerdo con Dios, decir lo mismo que Dios. Dios dice que esto es bueno, entonces usted y yo decimos, también es bueno. Dios dice que esto es malo, usted y yo decimos, es malo y punto. No, ¿cómo vamos a contender con nuestro Hacedor? No podemos. Entonces, cuando vemos que Dios quiere que usted y yo muramos a eso, es porque hay una promesa. Terminemos aquí, Romanos 8, esta sección, y el próximo domingo, si Dios quiere, continuaremos con la otra medida. En Romanos 8, entonces ya después de que habla más por el Espíritu hacéis morir, hablando de la mortificación, finalmente está la frase viviréis. Es una promesa dada a los creyentes para animarlos a cumplir su deber, la vida prometida, el opuesto de la muerte con que se amenaza previamente. Si vivieres conforme a la carne, moriréis. Pero dice, pero si hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto habla de lo que él dijo, he venido a darle vida
y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿usted nunca ha analizado eso? Él vino a darme vida y vida en abundancia. La pregunta es, ¿tiene esa vida en abundancia? Eso habla, hermanos, de una calidad de vida espiritual, de bendición. Es una prosperidad integral. ¿La vive usted? ¿Sabe por qué no? Porque no está haciendo morir las obras de la carne. Por eso la preocupación como pastor, por eso la enseñanza, por eso estar constantemente recordando este tema, porque yo veo cada semana a los cristianos odiando, a los cristianos amargados, a los cristianos sin perdonar, a los cristianos sin reconciliarse, a los cristianos ahí sin comprometerse. Yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos seguir atendiendo eso. Cristianos débiles dando clases en la escuela dominical, cristianos inmaduros, cristianos inconstantes, cristianos quejones, cristianos batallando con la pornografía, con cosas, con una cantidad de mentiras, de engaños. Yo digo, ¿qué está pasando? Uno, falta de salvación. Y dos, falta de crecimiento espiritual. Que es lo que queremos enfatizar siempre. Gálatas 6:8 dice la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Debemos mirar esto, entender esto, que todo lo que usted está recibiendo es parte de lo que usted está sembrando. Dice, porque el que siembra para su carne, o sea, el que alimenta su carne, el que rechaza estas enseñanzas de hacer morir la carne, de no satisfacer, de no alimentar, de no proveer para la carne, el que no obedece esto, dice, el que siembra para su carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción. Todos los errores, pecados, malas decisiones, desobediencia, rebeldía del pasado es lo que usted está sembrando hoy. Pastor, pero yo ya me arrepentí. Qué bueno que se haya arrepentido. Hay perdón del pecado, pero las consecuencias no se quitan. Entonces lo que usted tiene que preocuparse es de ahora en adelante, para que en un futuro, mire, si usted sigue viviendo de la misma manera, su vida no va a cambiar. O sea, su bendición, su atmósfera va a seguir recibiendo, ¿qué dice aquí? Corrupción, maldad. Tiene que haber un cambio de decisiones, de voluntad, de caminar con Dios cada día. Lo que usted ahorita está recibiendo, eso usted no lo va a quitar. No importa que le profeticen, que decreten, igual va a seguir. Porque eso es lo que usted está segando de lo que ya sembró en años pasados. Entonces, ¿cómo quiere? El presente quizás eso no vaya a cambiar todavía, hasta que usted desde ahora empiece a sembrar correctamente. Y no le estoy hablando de dinero, sembrar espiritualmente, que es lo que está diciendo aquí. Mira lo que sigue diciendo el texto, Gálatas 6:18. Mas el que siembra, ¿para qué? Para el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Orar más. ¿Qué quiere decir eso? Leer más, estudiar más la Biblia, meditar más la Biblia. ¿Qué más? Venir más a la iglesia, servir más a Dios, ¿sí o no? Consagrarse más a Dios, evitar todo ese tipo de cosas de la carne. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La palabra vida no se refiere a la salvación, porque usted ya es salvo. Nadie es salvo. Se refiere a esa vida en abundancia. Quizás el apóstol tiene en mente tanto la vida espiritual en Cristo como la vida eterna. Todos los creyentes verdaderos ya tienen esta vida espiritual. Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán. Pero cuando se refiere aquí, tiene que ver con gozarse en la vida cristiana, disfrutar la vida cristiana. Cuando todos los creyentes tienen vida espiritual, cuando recibieron a Cristo, pero pueden perder el gozo. ¿Se acuerda David? Vuélveme el gozo de la salvación. Él no estaba pidiendo vuélveme la salvación, porque eso no es bíblico. Perder la salvación no aparece en la Biblia. Eso es ignorancia, es apostasía, es herejía. Todos los creyentes verdaderos ya tienen esta vida espiritual, pero pueden perder el gozo, pueden perder el consuelo, pueden perder la fortaleza que esta vida les proporciona. En un contexto diferente, el apóstol Pablo escribió 1 Tesalonicenses 3:8, dice la Biblia. 1 Tesalonicenses 3:8, ya vamos terminando, no se angustie, siembre para el Espíritu, hermano. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hay una condición, si estáis ¿qué? Firmes. Vivimos en el sentido de disfrutar. En otras palabras, ahora mi vida será buena, tendré gozo,
Tendré consuelo en esta vida porque estoy haciendo morir, porque estoy firme en el Señor. Es una forma semejante. El apóstol Pablo está diciendo aquí: usted vivirá una vida espiritual buena, una vida vigorosa, confortable, mientras que esté aquí, y recibirá vida eterna al final. Si usted se compromete espiritualmente con Dios, si usted empieza a hacer morir esas obras de la carne, la fortaleza, el poder, el disfrute de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de las obras de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la conclusión de esta sección. Si usted sigue alimentando, dándole comida a esa carne, no olvide que la carne siempre va a buscar la forma, la maña para agarrar comida y fortalecerse. Pero usted debe buscar comida para fortalecer su vida espiritual. Y hacer morir, no, yo no le voy a dar comida a usted. Viene una de esos amigos: venga, vamos a tomarnos un cafecito. Yo me hago loco, le cierro la puerta, yo no quiero alimentar mi carne. Algunos llegan: es el pastor, dígale que no estoy. Así son algunos, se ríe porque eso ha pasado. Es el hermano Juan, dígale que no estoy. Y llega ahí: quite esa olímpica estéreo, ponga BBN. ¿Cuál era el dial? ¿Cuál fue el que dijo? Y el niño chiquito: 1100 AM, mami. Porque estaba escuchando ahí su pachanga, alimentando la carne. Así no, hermano, usted no va a prosperar espiritualmente de esa manera. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? Dice Santiago: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Usted no sabe cuánto el Espíritu Santo quiere ayudarle a usted y a mí. ¿Será que Dios quiere? Claro. Vamos a la iglesia si Dios quiere. Dios quiere. Está establecido. La Biblia dice que no dejando de congregarnos. Vamos a orar. Si Dios quiere, voy a orar. Y Dios dice: pedid, se os dará. Orad sin cesar. Hay cristianos que son tan ilógicos. Vamos a llevar a los jóvenes al campamento si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Será que Dios no quiere que su hijo escuche más de 30 o 35, 40 predicaciones en 4 días? Que tenga un buen tiempo con los jóvenes en juegos, estemos aprendiendo. Hermano, el campamento pasado, más de 110 versículos aprendió un joven. ¿Usted cree que esos 110 versículos no van a hacer cambiar la vida de un joven? Memorizados, hermanos, si Dios quiere. Claro que Dios quiere que usted se congregue. Claro que Dios quiere que usted se arrodille cada día a orar por su esposa, por sus hijos. Claro que Dios quiere que usted se aparte de ese pecado, de esas malas amistades. Claro que Dios quiere. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Si no estamos siendo santificados por Dios, es porque quizás no se haya efectuado nunca una salvación. Porque el Espíritu Santo quiere eso. Entonces la mortificación es simplemente una etapa en el plan de Dios para sus hijos, tal como dice Pablo en Romanos 6:22. Mas ahora, librados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. O sea que aquí alguno dirá: ¿sí ve que la vida eterna es por la santificación? No. La santificación es un proceso para que realmente usted reciba la vida eterna, o es una evidencia que realmente usted ha recibido la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en usted está santificando su vida. En este texto vemos que la santificación está colocada como un medio esencial que nos prepara para la gloria. Santificación posicional, santificación progresiva, para santificación absoluta cuando Cristo venga. No me diga que usted va a ir al cielo. Ahora, si usted es salvo hoy y se muere hoy, usted va al cielo. Pero si usted lleva 20 años de decir que es cristiano y su vida no ha sido santificada, hermano, no piense que usted es cristiano. Usted es un religioso. No. Este proceso comienza cuando fuimos salvos. Nos liberó del dominio del pecado. Entonces, si hemos experimentado primeramente esa salvación, esa liberación del pecado, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algunos preguntan: ¿y aquí no hacen liberación? Todos los días, predicando el evangelio, conocen la verdad y serán libres. Yo no sé dónde sacaron tanta falsa doctrina, hermano. Yo no veo eso en la Biblia. El endemoniado gadareno estaba bien loco, hermano. Loco, se pegaba, se rompía
el cuerpo con piedras, y estaba bien loco. Y Cristo vino, ahora mismo, fuera. No, él vio a Cristo y fue salvo, y en momentos después estaba sentado, vestido en juicio cabal. Conoce a Cristo y Él lo hace libre, de una vez y para siempre. Entonces, cuando somos salvos, en el momento de que somos salvos, inicia el proceso de la mortificación del pecado. En ese mismo momento empieza. Tiene que mirar qué ha pasado en su vida. Esto quiere decir que si su vida no está mortificando el pecado, si en su vida no hay un proceso de santificación progresiva, esto quiere decir que no hay vida espiritual. Y lo primero que debería usted buscar no es la mortificación del pecado, sino la salvación misma de su alma. Analice. Quizás usted va a una iglesia, va a otra iglesia, pero usted no tiene ese deseo, ese querer como el hacer de mortificar el pecado. Entonces usted lo que necesita hoy es a Cristo. No se engañe más. ¿Para qué? Pastor, es que yo no he podido abandonar esto. Por eso necesita primero nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entre en usted, y ahí empieza el proceso de la mortificación del pecado. Porque solamente por la morada del Espíritu Santo que puede usted tener esa medida para prevenir el pecado. De lo contrario, usted no va a poder. Usted está queriendo vencer un monstruo tan temible, tan poderoso que es el pecado mismo, en sus propias fuerzas. No va a poder. Necesita un poder superior, y es el poder de Dios en su vida. El poder de Dios, para que usted pueda dominar ese pecado, pueda vencer el pecado. Yo no sé cuál sea su caso, pero sería bueno que se examinara y mirara que si su vida está vendida al pecado totalmente, está rendida, tiene un estilo de vida desbordado, sin ningún control, es porque usted necesita a Cristo. El cristiano genuino no quiere pecar. Eso lo estudiamos el sábado. El arrepentimiento genuino se muestra por dos elementos esenciales. ¿Recuerda? El viernes, perdón. Número uno, por el aborrecimiento del pecado y por la tristeza por el pecado. Son los dos elementos básicos que presenta toda la teología bíblica acerca de un arrepentimiento genuino. Es aborrecer el pecado y entristecerse. Una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de usted es que cuando usted peca, usted se entristece y usted aborrece realmente el pecado. Obviamente está en esa lucha constante. ¿Cuál es su vida? Si usted necesita ver a Cristo, mire, no lo dude más. Pídele ahí dentro de su corazón, mire, ruéguele a Dios que le salve. Ruéguele, suplíquele. Hay algo bastante triste, es pensar, como Cristo dice, y muchos me dirán en aquel día. Es que no son pocos, muchos me dirán aquel día, muchos. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Eso a mí como pastor me preocupa mucho, de ver tanta gente yendo a la iglesia, viniendo a la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque su pecado los controla, los domina. Y yo no conozco su vida, pero yo tengo que hacer bien mi trabajo, y usted deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Si usted dice, no, yo soy salvo, lo que necesito es mortificar el pecado, es abstenerme de los deseos carnales que batallan contra mi alma, está bien, pero haga algo hoy, todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Si Dios le habló y usted necesita a Dios, Dios está disponible. El Espíritu Santo le anhela celosamente. Doble sus rodillas delante de Dios y suplíquele según sea su necesidad. Usted sabe lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Si usted necesita a Cristo, mire, yo no le voy a hacer levantar la mano, nada de eso. Hable con Dios ahí en el secreto de su corazón y dígale: Señor, sálvame, yo no soy salvo, soy un religioso, hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Creo que Él murió por mí en la cruz, creo que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Señor, yo necesito
nacer de nuevo. Ya no quiero revolcarme en ese pecado que tanto me daña, que tanto daña a mis hijos, a mi familia, a mi hogar. Ayúdame, Señor, ayúdame. Si usted ya es cristiano, dele gracias a Dios por la salvación, pero dígale: Señor, hoy tomo la decisión de tratar más con mi pecado, de lidiar con mi pecado cada día, de concentrarme más en mi pecado, en que tú me ayudes con la Biblia, la oración, la iglesia, la intercesión de Cristo, la morada de tu dulce Espíritu Santo en mi vida, haciendo morir el pecado en mi vida. ¿Qué pecado está gobernando, está tratando de controlar sus acciones, sus pensamientos, sus sentimientos? Dígale: Señor, hoy confieso este pecado delante de ti y te pido que me perdones, Señor, y que me ayudes a ser más como Cristo. Ore y dígale al Señor que le ayude a morir a ese pecado. Será la ira, será el mal genio, será el chisme, será el robo, será la avaricia. ¿Qué será? Dios lo sabe, usted lo sabe, hermano. Trate con eso. ¿Qué es lo que tiene oculto? ¿Qué pecado está ahí? El salmista dijo: mi pecado está siempre delante de ti. Su conciencia está siendo golpeada por uno u otro pecado. ¿Qué será? ¿Será falta de compromiso? ¿Será no ganar almas? ¿Qué será? ¿No lee la Biblia, no ora, maltrata a su esposa, es rebelde para con sus padres, es ingrato? ¿Qué es? Amargura, falta de perdón, resentimiento. ¿Qué es? Confiéselo delante de Dios. Señor, hoy estamos ante ti para darte gracias. Perdona nuestros pecados, sigue dándonos nuevas conversiones y sigue santificando tu iglesia. Sigue dando madurez a los creyentes, especialmente los recién convertidos. Bendícelos el liderazgo, fortalece nuestra vida en el nombre de Cristo. Amén.